Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo de Word para opositores. En este caso vamos a ver todo lo que necesitáis saber sobre columnas. Para empezar, ¿dónde puedo establecer un texto en columnas? Bien, pues tenemos que ir a una sección que ya conocemos, que se llama la ficha de disposición y que en el día anterior estuvimos trabajando los saltos. Y veis que aquí tenéis las columnas. ¿Por qué suelo explicar las columnas después de los saltos o incluso a la vez? Porque tienen mucho que ver y ahora lo vais a ver ahora mismo. Bien, empezamos directamente dándole al botón de columna, donde si veis tenéis una serie como de formatos preestablecidos, una columna que es por defecto como se trabaja en Word, ¿vale? Por defecto, si no tocáis nada, que se escribe en una única columna, o dos o tres, o las dos columnas con la izquierda más pequeña, o dos columnas con la derecha más pequeña. Pero bueno, como queremos ver bien cómo funciona todo, le vamos a dar a más columnas y automáticamente nos va a aparecer el cuadro de diálogo propio de columna. Fijaos, vuelven a aparecer las preestablecidas, 1, 2, 3, izquierda pequeña, derecha pequeña, y el número de columnas que queréis poner. Ejemplo, si yo quiero poner 3 columnas, 4 columnas, lo marcamos y veis en la vista previa cómo se establece. Ya sabéis, preguntas típicas de oposición. ¿Cuál es el máximo número de columnas? Siempre os digo lo mismo. Si no queréis buscar por internet, coger los apuntes y queréis responder rápidamente a esa pregunta, que en este caso son 45, escribís un disparate, darle a aceptar, automáticamente os va a decir pues, las condiciones que debe cumplir ese cuadro de diálogo, que en este caso dice que está entre 1 y 45. ¿Vale? Luego pregunta típica del examen, máximo de columnas, 45 en Word. Bien, por defecto, si ponéis un número de columnas, el que sea, veis que he puesto 4, automáticamente todas las columnas van a tener el mismo ancho y el mismo espacio. ¿Qué es eso del ancho? El ancho es la zona de escritura. ¿Y qué es eso del espaciado? La separación entre cada una de las columnas. Bien, por ejemplo, yo le voy a decir que quiero un ancho de 3 y veréis como el espacio, pues lo que va a pasar es disminuir. Es decir, a más ancho hay menos espaciado y al revés, porque el espacio de la hoja es finito. Veis que aquí abajo también está activada por defecto columnas de igual ancho. Esto es lo que está produciendo esa opción de que automáticamente todas las columnas sean iguales. Bien, no toco opciones, quiero que veáis por defecto cómo sale todo. Ahora iremos tocando para explicar más. Y también veis por defecto que pone aplicar a todo el documento. Y ojo con esto es la pregunta típica de los exámenes que salen muchas veces. ¿Qué pasa cuando aplicamos columnas? Cuando aplicamos columnas, automáticamente, estemos donde estemos, seleccionemos lo que tengamos seleccionado, se va a aplicar a todo el documento. Es decir, que si yo ahora acepto, todo se va a poner a columnas y todo a 4 columnas. Y todo es todo, inclusive el título. Voy a aceptar y fijaos, ¿veis? Todo el texto, todo, absolutamente todo lo que tuviera en el documento, se ha pasado a 4 columnas. También en la parte inicial, que a lo mejor pensabais que no debería pasar porque estaba situado el cursor en este primer párrafo. Bien, volvemos al mismo sitio. Me voy a columnas, vamos a más columnas y vamos a ver opciones que no hemos marcado todavía. Ponemos, no sé, 2 columnas, dejamos columnas de igual ancho. Fijaos que aquí a la derecha tenemos un botón que pone líneas de columna, que simplemente se utiliza para que entre cada una de los saltos aparezca esa línea vertical, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa si no quiero aplicarlo a todo el documento y quiero aplicar únicamente a ciertos trozos? En este caso, ya sabéis, en el curso anterior no se llaman trozos, se llaman selecciones. Bien, bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Primero, si hacemos una selección, por ejemplo, voy a seleccionar estos 2 párrafos y me voy a columnas, más columnas, fijaos que automáticamente ese recuadro de aplicar ha cambiado y ya no pone todo el documento, sino el texto seleccionado. Es decir, ahora mismo, cuando yo aplique un número de columnas, vamos a poner 3, igual de ancho, ya no va a afectar a todo el texto, sino que únicamente el texto seleccionado va a ser el que tenga 3 columnas. Marco las líneas de columnas para que lo veáis y fijaos lo que ha pasado. ¿Veis? Como siempre, primer párrafo se corta donde él estime, luego os explicaré cómo puedo controlar eso de que se salte donde yo quiera y no donde quiera Word, pero únicamente se ha puesto en columna esos 3 párrafos. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Cuando tenemos columnas, en la barra superior, fijaos que la regla se divide en tantas zonas como columnas tengáis. Aquí tengo un trozo de una columna, si pincho aquí otro trozo y otro trozo. Esto es útil porque directamente podéis modificar el espaciado si os situáis en esos márgenes, ¿vale? Fijaos, yo puedo hacer más ancho o más estrecho el margen de la columna, en este caso de la columna 2, y se están cambiando todas. ¿Por qué se están cambiando todas? Porque hemos establecido lo de columnas de igual ancho. Si yo cambiara esa opción, me vuelvo a más columnas, quito lo de columnas de igual ancho,
Fijaos que lo que hace Word es que se activan los modificadores de ancho y espaciado para cada columna y ya podéis modificarlas por separado. Por ejemplo, quiero que la columna 1, la 1 es la más a la izquierda, va a seguir numerando hacia la derecha, tenga un ancho de 2. Quiero que la columna 2 tenga un ancho de 4 y quiero que la columna 3 tenga un ancho de 3. ¿Veis aquí la separación? Me ha puesto el mismo espaciado, bien, pero yo podría jugar con eso porque al establecer que las columnas tienen distintos anchos, también he establecido que las columnas tengan o puedan tener distintos espaciados. Entonces puedo ir cambiando, por ejemplo, el espaciado de la primera, que sea más estrecho, del espaciado que separa la segunda y la tercera columna. Solo veis 3 columnas, pero si tuviera más, veis que aquí pone 1, 2 o 3, voy a poner 4, automáticamente se habilita esta barra de desplazamiento a la derecha para poder ir modificando la separación del resto de columnas que quiera, recordad, hasta 45. ¿Cómo pueden aplicar esta sección? Le doy a aceptar y únicamente voy a aceptar a este trocito de texto seleccionado. Bien, notación, cosas que os tienen que sonar, les hago todo lo que he hecho. Mirad, hay dos maneras de hacer las columnas, a priori o a posteriori. A posteriori es lo que acabáis de ver. Tengo el texto escrito y después lo selecciono y lo cambio. A priori quiere decir que antes de empezar a escribir vais a definir las columnas. Imaginad que estoy al final del documento, el texto, voy a poder copiar y pegar. Y yo, a partir de aquí, quiero definir que se va a trabajar en un formato de columnas específico. Tendría que ponerlo de alguna forma a priori antes de escribir. Si me voy a columnas más columnas, veis que aquí pone aplicar a todo el documento, no he seleccionado nada, no aparecerá la opción de texto seleccionado, pero sí una opción que pone de aquí en adelante. De aquí en adelante quiere decir que a partir de ahora, cuando empiezo a escribir, es cuando se va a establecer el formato de columnas que quiero. Entonces, si marco que de aquí en adelante quiero, por ejemplo, 2 columnas, dejo el resto igual y le doy a aceptar. Fijaos que la regla ya se ha dividido en 2 partes y que cuando yo copio un texto, el texto automáticamente está ocupando únicamente la primera columna. En principio, cuando hago esas columnas a priori, el texto va a ir bajando, situándose hacia abajo mientras tenga espacio. Pero a lo mejor a mí me interesa que en algún momento el texto salte hacia la columna siguiente o columna siguiente. Por ejemplo, imaginad que yo quiero que a partir de aquí ya no siga copiándose hacia abajo el texto, sino que salte a la columna siguiente. Bueno, pues para eso tenemos los saltos dentro de la ficha de disposición, grupo configurar página, saltos. Fijaos que aparte de los saltos de sección que vimos, tenemos un salto de columna. Y al darle al salto de columna lo que va a pasar es que el cursor se ha situado en la siguiente columna y automáticamente el texto empieza a copiarse a partir de ahí. ¿Qué pasa si ahora de repente quiero coger y decir, venga, pues ahora quiero una columna, 3 columnas? Tengo que repetir el mismo proceso, es decir, justo a partir de donde estoy escribiendo, aquí está el cursor, ¿lo veis? Voy a decir que quiero establecer una nueva distribución de columnas. Por ejemplo, ahora quiero solo una, que es la estándar, y voy a darle al botoncito donde pone aplicar. En vez de esta sección, porque lo que acabamos de hacer es una sección, aplicar de aquí en adelante. Entonces, si lo marco y acepto, automáticamente la regla se vuelve a dividir en un único bloque, y fijaos que al copiar ya está copiándose todo en una única forma. Bien, luego, ¿qué está pasando cada vez que estáis cambiando el formato de columnas 1, 2, 3, es decir, la cantidad de columnas que queréis? Deberíais saberlo ya. Realmente lo que está haciendo Word cada vez que estáis modificando las columnas es insertar un salto de sección. Por ejemplo, mirad, quitamos el zoom para que lo veáis de lejos y voy a coger estos párrafos de aquí. Igual que había dicho antes, digo por ejemplo que quiero 2 columnas. Como pone texto seleccionado, lo voy a aceptar y hemos visto lo que hace, pero fijaos que aparte de eso, voy a darle enter aquí para que lo veáis, lo que ha hecho Word es poner un salto de sección. Es decir, en el momento que marcáis tanto de aquí en adelante como texto seleccionado en aplicar a, Word va a establecer secciones para poder hacer esos cambios de formato de columna. Esas secciones también las puedo hacer yo manualmente y establecer el formato como quiera. Ejemplo, sigo trabajando por donde digamos, por aquí. Imaginad que yo ahora quiero cambiarme de nuevo a 2 columnas, ¿vale? Podría hacer lo que hemos visto, de irme al botón de columnas, más columnas, y donde pone aplicar a, poner aquí en adelante, o simplemente decir, vale, a partir de aquí, justo donde estoy, quiero un salto de sección. Decidiríais si la sección, el salto es continuo para que la columna siga la misma página o vais a la página siguiente,
¿vale? Yo, por ejemplo, voy a borrar espacio aquí y le voy a decir que quiero que ese salto sea continuo para que las columnas que establezca estén exactamente en la misma página. Fijaos que sale el salto de sección y ahora establezco las columnas que quiera. Por ejemplo, otra vez 3. Y mirad lo que ha hecho ahora, que ahora ya pone aplicar a esta sección. Es decir, tenemos aplicado a todo el documento, de aquí en adelante, texto seleccionado, que aquí no aparece porque no he seleccionado texto, o en la sección actual en la que está, ¿vale? Si le doy a esta sección, voy a marcar mis 3 columnas, le doy a aceptar. Fijaos que la regla está trabajando en esas 3 columnas, podría escribir y podríamos hacer el salto de columna, que no hemos visto directamente de salto de columna, para ir pasándome a las distintas columnas según me interese, ¿vale? Si ahora de repente me interesara, por lo que fuera, volver a hacer un salto de sección a la página siguiente porque me interesa poner una única columna, no hay ningún problema. Digo, a ver, quiero hacer un salto de sección a la página siguiente. Ya estoy en esta página, ¿vale? Y ahora sigo trabajando en 3 columnas, pero no quiero 3 columnas, quiero una única columna. Me voy a más columnas, marco una. Fijaos que el Word ha detectado en aplicar a esta sección, por lo cual al darle a aceptar en la vista previa automáticamente, ¿vale? Ya voy a estar trabajando en una única columna, ¿de acuerdo? Me he saltado una única opción dentro de columnas, dentro de ese cuadro de diálogo, que es este botoncito de aquí que veis que pone iniciar columna nueva. Si yo, por ejemplo, establezco las columnas que me interesan, 2, y elijo la opción de aquí en adelante, automáticamente se me activa iniciar columna nueva. Iniciar columna nueva lo que viene a decirle, lo que interpreta Word es que, además de establecer las columnas que queráis, al marcar iniciar columna nueva va a hacer un salto de página, es decir, va a iniciar todo el formato de columna, pero en la página sí. ¿Veis? Ha hecho el salto de página y automáticamente también tenemos establecidas las columnas. No me gusta mucho mezclar combinaciones de teclas rápidas con un vídeo, ¿vale? Porque estamos explicando en teoría, pero como el salto de columnas se utiliza muchísimo cuando estamos trabajando en columnas, cuando las establezco a priori, es decir, antes de escribir, hay una combinación de teclas, os la voy a enseñar directamente en pantalla para que veáis mejor, que es pulsar la tecla control mayúsculas y enter. Esas 3 teclas, control mayúsculas y enter, provocan o hacen exactamente lo mismo que el salto de columna. Al darle, automáticamente se pasaría al salto de columna, ¿vale? ¿Y qué pensáis que pasa si hago un salto de columna? Otra pregunta típica de examen. Cuando ya no hay más columnas a las que pueda avanzar. Fijaos, tengo 2 columnas, estoy situado aquí al final. Si hiciera un salto de columna, iría a la siguiente, pero veis que no hay siguiente. Bueno, pues si hago un salto de columna en la última columna, lo que pasa es que inicia una página nueva, ¿vale? Eso pasa siempre cuando uno tenga definida la columna. Y ya, para terminar el vídeo, otra cosa que tenéis que tener o saber de notación es muy sencilla, es la diferencia que existe entre las columnas periodísticas y no. Word, o en general, esto no es de Word, más de notación, llama columnas periodísticas a aquellas que tienen exactamente el mismo ancho. Esto es un ejemplo de columnas periodísticas, ¿de acuerdo? Las 2 columnas son iguales, tienen el mismo tamaño. También las llama columnas simétricas. Cuando establecemos columnas con distintos tamaños, es decir, que no sean simétricas, ¿vale? Por ejemplo, así. La primera es más estrecha que las demás, las de la izquierda. En este caso se llaman columnas asimétricas, ¿vale? Y fijaos que siempre que marcáis las opciones rápidas que tenéis aquí, 1, 2, 3, izquierda, derecha, el número de columnas, si hay definidas secciones o si hay un texto seleccionado, se aplican sobre esas secciones o textos seleccionados. Es decir, si yo selecciono este texto y digo que quiero 3 columnas, automáticamente lo ha aplicado ya. ¿Por qué? Porque si fuera el cuadro de diálogo, él ha entendido que es el texto seleccionado. Exactamente igual que estuviera en una sección. Aquí hay una sección, pulso, simplemente me coloco en cualquier sitio de la sección, que ves que llega hasta aquí abajo, ¿vale? Y cuando establezca las columnas predeterminadas, por ejemplo 1, solo va a afectar a esa sección. Ahora, tener en cuenta que si no hay secciones, ¿vale? Automáticamente, si marcáis cualquiera de estos botones de aquí, automáticamente se aplicaría a todo el documento. Y con eso creo que está más o menos todo. Así que ya sabéis, espero que el vídeo sea útil y que os haya gustado y hasta el siguiente.